Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en este hermoso día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. En Romanos capítulo 12, si leemos el verso 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que hablar en este día sobre lo que es la transformación. Cuando uno habla de transformación, uno tiene que mirarlo en varios aspectos. Transformación de la mente, esto habla de cambios de mentalidad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se transformó de ser esclavo en Egipto a estar en libertad. Pero a pesar de la libertad, algunos tenían todavía mentalidad de esclavo. Transformación es cambio de dirección, de estar en camino de su propia dirección y entrar en el sendero que nos habla la Biblia. La Biblia habla de camino ancho y camino angosto. Hay que cambiar de rumbo al camino que Dios nos ha trazado, que se llama camino angosto. Pero hay un proceso en la transformación. Tu carácter tiene que ser transformado. La transformación hace cambio, quita todos los temores. La transformación de Nicodemos, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 1 adelante. Pero el verso 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es una nueva creación y transformación. Ahora, si nosotros miramos también el aspecto religioso y observamos, no solamente hablando de Nicodemo, sino hablando de otro personaje llamado Pablo o Saulo de Tarso, un hombre que según creía él estaba haciendo todo lo que hacía era para Dios, pero meramente era un religioso. Pero cuando tiene un encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo, allí ocurre una transformación maravillosa, transformación mental, transformación de sendero, de camino, transformación de un hombre religioso a convertirse a un hombre que amaba al Señor. Ahora, hay 4 principios que se conocen como lo que es la transformación. El primer principio es el principio de conversión. Es que sin conversión no hay transformación. Sin conversión no hay transformación. Aquí habla del nuevo nacimiento. Esto fue lo que mencionó Jesús al religioso de Nicodemos. Le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser cambiado, transformado en una persona, mentalidad y todo. Ahora, cuando nosotros retrocedemos el tiempo y miramos a Adán, en Adán fuimos todos creados, pero en Cristo somos engendrados en una forma espiritual. Lo que nació de la carne es, y lo que nació del espíritu es. El hombre natural jamás podrá dominar los apetitos carnales. Necesita la transformación, necesita la regeneración. Es necesaria porque separado de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a nuestro amado Salvador. El Salmo 51, el verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin el nacimiento no, y repito, no hay transformación. El segundo paso para lo que es la transformación: hay que quitar los velos. O sea, es como una persona que es invidente, una persona que no ve. Y cuando hablamos de velos, hay personas que aunque estén no estén ciegas físicamente, espiritualmente están enceguecidas, porque ahí está hablando de la forma de pensar, cómo fuiste criado, cómo fue educado. Imagínense las personas en la montaña por allá que creían que el sol era Dios, que había que adorar las estrellas, o que hay que adorar los animales. Entonces, ¿qué problema sacarlo de esto? Entonces hay que quitar ese velo, porque eso habla de nuestra forma de pensar, cómo fuimos criados, nuestras costumbres, nuestros abuelos, para poder mirar la dirección que Dios indica, porque estamos prejuiciados y no queremos mirar la dirección que Dios indique. Algunos dicen: no, que eso lo dice la Biblia, que eso lo escribió un hombre. Es la palabra de Dios.
hay que caminar en la dirección, hay que correr el velo para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos, porque Dios quiere mostrarnos cosas maravillosas y hermosas. El tercer lugar o tercer paso para caminar la transformación es: tenemos que meternos en el sendero que nos lleva a una verdadera libertad. Usted no puede ser transformado si no es dueño de sus propias pasiones, si usted es esclavo de sus propios pecados, es esclavo de su concupiscencia. Entonces hay que vivir en libertad espiritual. Juan capítulo 8, verso 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí se menciona de conocer, pero no está hablando meramente del conocimiento intelectual. Es el conocimiento de intimidad con Dios. Habla de relacionarse día tras día con su Dios. Y hay una parte donde dice: la verdad os hará libre. En el contexto del conocimiento humano son verdaderas y muchas cosas, pero solo hay una verdad que libera a la persona del pecado y de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La verdad de Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, estas son algunas observaciones sobre la verdad. La Biblia nos revela muchas cosas de Cristo y nos habla de Él. La verdad revelada a través del Espíritu Santo que nos hace del conocimiento para que podamos ver las cosas que Él nos quiere revelar, para que podamos verlas. Y esto nos va a hacer que seamos transformados. En cuarto lugar, hay que mirar a cara descubierta. O sea, habla de abrirse totalmente a Dios, ser sincero con Dios. Dios atiende nuestra oración, Dios atiende nuestro clamor. Entonces tenemos que mirar a cara descubierta con Dios, abrirnos totalmente, como dije anteriormente, delante de Dios. Y allí entonces inicia lo que conocemos como una transformación hermosa, porque hay un propósito eterno de parte de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, escuche bien, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ahora, cuando uno habla de primogénito, ¿qué quiere decir? Entre muchos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Primogénito, entre muchos hermanos. Este pasaje vemos el propósito eterno de parte de Dios. La palabra primogénito habla de prototipo, o sea, el primero es el prototipo para que nosotros nos acerquemos, ¿verdad? Y lo miremos a Él como nuestro ejemplo. El primero, Jesús. Aleluya, qué tremendo Jesús, que podamos llegar a ser igual a Él. Este versículo donde aparece la palabra antes conoció equivale a amar de antemano. Y se emplea en el sentido de poner como objeto de estima afectiva. Esto es tremendo. Dios nos ama a nosotros, de antemano nos está amando, porque Él quiere cada día manifestar su amor, y manifiesta su amor a través de la eternidad. Ahora, el creyente no va a alcanzar jamás la glorificación si se separa de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si se separa del Señor, porque Dios ama tremendamente a todo ser humano, pero es necesario que venga a un encuentro con Él y reciba ese amor, porque el amor es gratuito. Solamente hay que ponernos en la mano de Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte para obedecerle. Él nos amó de antemano. Ahora hay que mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Hay un ejemplo que me encanta mucho. Es el ejemplo de lo que nosotros conocemos como la oruga. Quién sabe para algunos la oruga qué será. Yo siempre me acuerdo y nunca se me olvida cuando estaba pequeño que en la parte de atrás de mi casa había un árbol de limón. Yo siempre me subía ahí y un día en la mañana fui a subirme y cuando iba a poner la mano sobre el árbol vi un montón de gusanos juntito y salí corriendo. Le dije: mamá, hay un poco de gusanos allá, no puedo subir, mire esos gusanos. Y me dice mi mamá: no, esos no son gusanos, son orugas, son mariposas. ¿Cómo mariposa? Si eso está feo, eso no es mariposa. La oruga, ocurre algo en esta oruga, hay una transformación hermosa. Esa oruga se transforma de un gusano a una mariposa hermosa.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que seamos transformados de gloria en gloria. Ahora, cuando yo me pongo a analizar la oruga que empieza tan pequeña, esta oruga dice que crece 2000 veces su tamaño. Se la pasa comiendo, se come todas las hojas comiendo y va creciendo y creciendo y comiendo y va creciendo y va creciendo. Por eso que la Biblia dice que en primera de Pedro 2:2 dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada para que con ella crezcamos para salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, quisiera compartir un pequeño testimonio, aleluya, oh gloria a Dios, con mis hermanos de lo referente a una oruga. Un día una pequeña abertura se abrió en un capullo de la oruga y una persona estaba observando. Ahí estaba la pequeña abertura que se produjo en el capullo de una oruga. Y un hombre se sentó y estaba observando la mariposa por varias horas mientras ella trataba de salir por ese pequeño agujero. Ella se esforzaba para atravesar aquel pequeño agujero. Y parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo o salir. Entonces el hombre decidió, bueno, voy a ayudar a la mariposa. Tomó una tijera y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeña y tenía las alas todas arrugadas. El hombre siguió observándola porque esperaba que las alas se desarrollaran para ser capaz entonces de soportar el peso del cuerpo de aquella mariposa. Pero nada ocurrió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose, escuche bien, cuando debía volar, arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas bien encogidas. Nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía era que aquel capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de aquel capullo de la pequeña abertura era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese a sus alas, de tal modo que ella solo estaría lista para volar una vez que hubiese liberado aquel capullo. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados y no lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido. Nunca podríamos volar ni estar en las alturas que Dios quiere que estemos. Pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolverlos. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculo para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas y dificultades las cuales poder ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba. Hermano, hermana, vive la vida sin miedo. Enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes superarlos porque en Cristo todo lo podemos. Vuela con las fuerzas que vienen de parte de Dios. Remóntate a las alturas que Dios te lleva. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jamás te arrastres. Has sido transformado. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Camina en las alturas que Dios te ha puesto. Aleluya. Dios te bendiga. Que el Dios de los cielos te guarde. Aleluya. Y ten muy presente que estamos en las manos del Divino Maestro.